Gente que conoció a celebridades antes de la fama, ¿quién te sorprendió por lo diferente que eran? Tuve algunas citas con Brendan Fraser justo antes de que se mudara a Los Ángeles para, ya sabes, hacerse famoso. Nos conocimos en la casa de un amigo en común y pasamos toda la noche sentados en una hamaca, hablando de cosas que parecían súper importantes para alguien de 19 o 20 años. Lo invité a ver una obra de teatro, Las amas de casa enojadas, y él, a su vez, me llevó a verlo en una producción de Sueño de una noche de verano, en un teatro al aire libre. Hizo el papel de Puck. Fue una producción mágica y era evidente que tenía talento. Tuvimos algunas otras citas, pero no recuerdo bien qué hicimos. Era dulce, muy intenso y me dio uno de los primeros besos más memorables de mi vida. Aunque era guapísimo y una gran persona, no me encariñé demasiado. Él ya estaba planeando su mudanza cuando nos conocimos. Fue un pequeño romance dulce y romántico. Ah, cómo me gustaría ser joven otra vez. Puede que no sea una celebridad muy conocida, pero diseñé las portadas de los primeros 2 libros de Emily Henry, cuando ella apenas comenzaba en el mundo de la literatura juvenil, hace unos 10 años. Desde entonces, ha experimentado una especie de reinventarse en cuanto a su trabajo, y ahora es una autora de romances mega estrella, con todos sus libros en alguna etapa de desarrollo para la televisión o el cine. Cada vez que abro Instagram, veo clips de ella en programas como el de Drew Barrymore o el Today Show. La verdad es que fue la autora más dulce, agradecida y entusiasta con la que tuve la oportunidad de interactuar durante mi tiempo en la industria editorial. Se tomaba la molestia de contactarme directamente en varias ocasiones para darme las gracias por mi trabajo. Yo era diseñadora en la editorial, así que acostumbraba a ser un poco invisible para los autores. Estoy casi segura de que incluso me compró algún tipo de regalo en agradecimiento tras el lanzamiento de su primer libro. Aún me responde mis mensajes directos en Instagram. La saludo tal vez una vez al año y aprovecho para felicitarla por lo nuevo que está haciendo. Y sigue siendo tan amable y auténtica como siempre. ¿No es increíble ver cómo algunas personas mantienen su esencia a pesar del éxito? Una vez más voy a contarles algo que ya compartí antes, pero es una historia que siempre me trae buenos recuerdos. Resulta que pasé unas semanas en la carretera con John Cena allá por el 2000. Mi papá era un ex luchador de WWF que tenía su propia pequeña promoción de lucha. Justo antes de que Cena se uniera a la WWE, él lo llevó de tour. Mi viejo y The Prototype, que era el nombre de Cena en ese entonces, hacían funciones principales en gimnasios de secundaria por todo Utah y Arizona. Yo tenía 18 años y me ayudaba en los eventos. La verdad, lo que recuerdo de Cena es que era súper relajado, fácil de hablar y siempre estaba comiendo. Le preguntaba mucho sobre levantamiento de pesas y su rutina de culturismo. Con el tiempo, cuando logró hacerse famoso en la WWE, siempre trató a mi papá de maravilla, mencionándolo en sus promos y tomándose el tiempo para verlo en backstage cada vez que llegaban a la ciudad. Así que, si se preguntan, sí, puedo confirmar que es un buen tipo desde 2000. Recuerdo que fui a un campamento de verano con Megan Fox cuando teníamos alrededor de 14 o 15 años. Ella se hacía llamar Foxy, y era súper amable, simplemente deslumbrante. Era más de ese estilo chica de al lado, sin tanto maquillaje, con sus camisas a cuadros y un look más casual. Por mi parte, me sentía un poco insegura, ya que yo era más la chica nerd y callada, mientras que ella era una belleza carismática. La verdad, no tengo muchos recuerdos de ese verano, pero sí recuerdo que me hizo un cumplido sobre cómo tocaba la guitarra y cantaba, y me dijo que me veía muy bonita cuando lo hacía. Con el tiempo, me di cuenta de que realmente tenía un crush de verano en ella. En ese momento, mi reacción al sentir algo por otra chica fue pura confusión y desconfianza. Imagínate, en esos años no había mucha representación bisexual y, sinceramente, no tenía idea de lo que estaba sintiendo. Así que cuando ella me llamó bonita y me miró de una manera especial, creo que simplemente entré en pánico y salí corriendo. Fue años más tarde que logré conectar esos recuerdos, sobre todo porque se veía tan diferente cuando la veía en las películas, ya tan arreglada. En 1994, tuve la increíble oportunidad de pasar el rato con Gwen Stefani, cuando ella era la vocalista de No Doubt. En ese entonces, habían lanzado un álbum, pero todavía no tenían su famoso Tragic Kingdom, que los catapultó al estrellato. Recuerdo que tocaron en un lugar muy pequeño en Santa Cruz y, después del show, se quedaron a platicar con todos los que estábamos allí.
Yo apenas tenía 14 años, así que no podía ir a la zona del bar, pero Gwen se acercó y se sentó en nuestra mesa por unos minutos. Era realmente simpática y divertida, tenía una vibra súper relajada. En ese momento, pensé que era la chica más genial que había conocido en mi vida. ¡Qué locura! A veces la vida te sorprende con encuentros inesperados. Hace algunos años tuve la oportunidad de vacacionar con Lady Gaga. Era más o menos alrededor del año 2000 y en ese entonces me la presentaron como la chica de Los Soprano. Era realmente encantadora en todos los sentidos. Sin embargo, yo era tan inmaduro que no supe mantener el contacto con ella, a pesar de que ella intentó hacerlo. Pasaron muchos años antes de que me diera cuenta de que aquella hermosa chica, Stephanie, de Hilton Head, se había convertido en una superestrella. Siempre supe que podía cantar y, honestamente, no me sorprendió en absoluto. Se notaba que se sentía muy cómoda siendo el centro de atención, incluso con solo 15 años. Curiosamente, yo tenía 16 en ese entonces. ¿Qué recuerdos? Poppy, la cantante, fue la mascota de mi equipo de Roller Derby. Para quienes no están familiarizados, el Roller Derby consume muchísimo tiempo. Por eso, muchas veces los familiares cercanos de los jugadores terminan involucrándose en tareas que no requieren patinar, como vender mercancía o hacer anuncios. Una de mis compañeras de equipo tenía una familia increíble que era fanática a morir. Asistían a todos los partidos en los que participaba su hija mayor. Así que, por supuesto, la hija menor se metió en el equipo como la mascota. Poppy era una niña súper adorable. Durante nuestra presentación, salía corriendo con un falso mazo con pinchos, vestida con un tutú rosa para animar al público. Era realmente amable y todas la queríamos un montón. Recuerdo perfectamente el día en que una de sus canciones sonó en una lista de novedades de Spotify. Cuando vi la portada del álbum, casi se me cae la caja que estaba cargando al darme cuenta de que nuestra adorable ex mascota ahora era famosa. Crecer con John Krasinski fue una experiencia bastante especial. Cuando éramos pequeños, él vivía a solo unas casas de mí. Era un año mayor que yo y estaba en el mismo grado que mi hermano. Hicieron juntos los campamentos de Lobatos y, de hecho, él venía a mi casa y yo a la suya muchas veces. La familia de John es realmente increíble. Recuerdo que tengo una foto de cuando éramos niños, como de 6 años, donde aparecemos él, yo y algunos amigos más. Se la he mostrado a un par de personas porque no me creían. Pero aunque me insistieron para que la subiera a internet, nunca lo haría. Simplemente respeto su privacidad. El papá de Jessica Simpson era el pastor del campamento cristiano de verano al que asistí cuando era adolescente. En medio de sus sermones, solía invitarla a subir al escenario y dar mini conciertos. La verdad, no era muy buena cantando. Recuerdo claramente un momento en particular que quedó grabado en mi mente. Ella estaba allí, vestida con un overol y un top de tubo, y eso era todo un escándalo para un campamento bautista del sur. Estaba entregándose por completo, gritando a todo pulmón. No recuerdo qué canción estaba cantando, pero lo que sí recuerdo es que sonaba mal, de verdad terriblemente mal. Mis amigos y yo no podíamos parar de reírnos, disfrutando de esa vergüenza ajena. De repente, una chica rubia sentada frente a mí se dio la vuelta y exclamó: «¿Esa es mi hermana?». Esa reacción, honestamente, solo me hizo reír aún más. Así que puedo decir que uno de mis pequeños logros es haber visto a una Jessica Simpson de 16 años completamente desafinada, cantando con todas sus fuerzas y, de paso, molestar a Ashley Simpson porque me parecía gracioso. Jeremy Renner estaba en mi círculo de amigos. No éramos amigos, pero sí estaba en el grupo. Recuerdo que vino a mi casa para ver una pelea de UFC, justo después de que se estrenara The Hurt Locker, y fue realmente muy relajado. De hecho, le encantó mi perro más que cualquier otra cosa en la casa. Su novia en ese entonces era fanática de las peleas, y por eso vinieron juntos. Tuvimos una buena charla. Incluso llegó a cargar a mi hija bebé y le dio un besito en la mejilla. Un tipo realmente amable. No lo he vuelto a ver desde la primera película de los Avengers, pero me han contado que sigue siendo igual de genuino. Un amigo mío le hizo las cortinas de su cabaña en Tahoe, y le mencionó mi nombre a Jeremy. Al parecer, él solo recordaba a mi perro. Jaja. Honestamente, no tengo nada malo que decir de él. No sé si esto cuenta, pero conocí a Obama cuando estaba en 6º grado. Para ese entonces, él ya era bastante famoso como senador de Illinois. Mi ciudad, que es un suburbio de Chicago, tuvo una ceremonia en honor a los veteranos y yo formaba parte de la banda de la escuela, así que tocamos en el evento. En un momento, Obama se acercó a cada uno de nosotros, los chicos de secundaria.
Nos saludó, preguntó nuestros nombres y sobre nuestros instrumentos. La verdad es que me pareció un tipo genuinamente bueno. Su cercanía y la forma en que nos trató dejaron una impresión en mí. Fue tan especial que, cuando llegó el momento de votar en mi primera elección presidencial, no lo dudé. Voté por él en su segundo mandato. Es increíble cómo un solo encuentro puede influir en alguien, ¿no? Hace un tiempo, conocí a Kirsten Dunst en un crucero, justo después de que se estrenara Las chicas superpoderosas. Imagínate, yo era una fanática a mil, sabía que era ella y estaba completamente emocionada. Cuando la saludé, le dije cuánto me encantaba la película, y ella me respondió: «Oh, no sé quién es, nunca he visto la película». ¿Cómo sí? Recuerdo que su papá era un gran fan del equipo de fútbol americano Ravens. Tenía puesta toda su ropa y su merchandising en el crucero. Yo tenía apenas 13 años y ella era solo un par de años mayor, 16. Después de ese encuentro, busqué información sobre ella en internet y me di cuenta de que era de Baltimore. Lo que más me sorprendió fue lo increíblemente amable que fue. Pasamos toda la semana juntitas en el crucero, y lo mejor de todo es que realmente intentaba pasar desapercibida. Era tan down to earth, como decimos, que nunca me hizo sentir menos por ser solo una fan. ¿Quién diría que una estrella de cine podría ser tan genuina, verdad? Marie Ulven, conocida como Girl in Red, fue la mejor amiga que tuve durante un programa de intercambio en Noruega. Compartimos una clase de inglés y ella fue una de las primeras personas con las que sentí una conexión real. Su dominio del inglés que había adquirido por razones laborales la convirtió en una de mis pocas amigas en ese entonces hasta que logré aprender noruego. No puedo describirte lo valiosa que fue nuestra amistad para mí. Pero a medida que fui dominando el idioma, hice más amigos y, lamentablemente, descuidé la relación que tenía con ella. Perdimos el contacto cuando terminó mi programa. Ahora ella es tan exitosa que es complicado volver a comunicarme y expresarle cuánto significó para mí. Marie es una persona apasionada, divertida y amable. Recuerdo que pasamos mi cumpleaños 16 juntas, dando vueltas en su auto, compartiendo música y disfrutando de un helado de una gasolinera. Una mañana en la escuela me mostró sus estadísticas en Spotify y estaba emocionadísima porque había tenido su primera escucha en California, en mi ciudad natal. Justo la noche anterior había estado en FaceTime con mi mamá contándole sobre mi primera amiga y su música. Mi mayor arrepentimiento en la vida es no haber valorado más nuestra amistad. A pesar de conocer a más personas, me entristece no poder decírselo ahora. En la escuela secundaria, Adam Driver era un tipo raro y divertido. Siempre estaba enredado en alguna discusión con nuestro director del coro. Todos sabíamos que tenía talento, pero debo decir que mi grupo de amigos del coro y el teatro era realmente increíble. Mucho más de lo que uno esperaría de un grupo de adolescentes en una escuela pública de Indiana. La verdad, nunca lo vi como el que iba a hacerse famoso, pero me alegra que haya sido él. Recuerdo una vez que, durante una excursión, me caí y me lastimé la rodilla bastante feo. Adam, que en ese entonces estaba saliendo con mi mejor amiga, fue como todo un caballero. Me cargó de vuelta al autobús, simplemente porque era una buena persona. Tuve un par de clases con Nikki Glaser en la universidad. No diría que realmente la conocía, pero conversábamos en clase y nos saludábamos cuando nos veíamos en el campus. Siempre fue amable, amistosa, charlatana y por supuesto divertida. Recuerdo claramente que estuvo ausente un par de semanas porque estaba participando en Last Comic Standing. Unas chicas malas de nuestra clase se burlaban de sus intentos por seguir su sueño. Una incluso dijo: «Mi compañera de cuarto la conocía desde la secundaria y siempre pensó que era graciosa, pero en realidad no lo es». Ya sabes, el típico comportamiento de chicas malas. Cada vez que veo a Nikki cosechando éxitos no puedo evitar sonreír. Sonrío por alguien que persiguió sus sueños sin cesar y los logró. Y me alegra también porque esas chicas malas estaban tan equivocadas, y sí, ella es increíblemente chistosa. Cuando tenía 6 años, mi familia decidió irse de vacaciones a Tenerife. Casi todas las noches visitábamos un bar de karaoke donde la mayoría eran turistas británicos. Y casi todas las noches había una chica londinense, adolescente y bastante fiestera, que siempre provocaba todo tipo de dramas. Pero cuando subía al escenario a cantar, todos se quedaban en silencio y la escuchaban atentamente. Apenas lo recuerdo, pero sé que mis papás comentaron que tenía una voz impresionante. Pasaron 2 años y llegamos a 2008. Adele empezaba a volverse realmente popular. Un día, mi mamá estaba viendo uno de sus videos musicales en la televisión y exclamó: «Esa es ella, la londinense que conocimos en ese bar».
Así que, de cierto modo, se puede decir que conocía a Adele antes de que fuera famosa. Era como cualquier adolescente británica, una verdadera fiestera. Edith, vaya, no esperaba tantas reacciones. Gracias a todos. Mis antiguos compañeros de cuarto asistieron a la secundaria con Ben Affleck, Casey Affleck y Matt Damon. A veces venían a nuestra casa a festejar cuando estaban en la ciudad. En Boston, Matt era realmente divertido y agradable. Ben también tenía su gracia, pero lo que más llamaba la atención era su magnetismo. Las mujeres parecían caer rendidas a sus pies. Era casi extraño ver cómo lo atraían. En cambio, Casey, bueno, él era un poco pesado. Nunca traía nada de cerveza ni ningún otro trago a nuestro departamento, y siempre se quejaba de algo. Eso fue hace más de 30 años. En la universidad conocí a Aziz Ansari, sobre todo en nuestro primer año. Fumamos un par de veces juntos. Era realmente diferente. Básicamente era un chico fiestero que siempre andaba con esos pantalones enormes y holgados, y con unos auriculares gigantes colgando del cuello. Tenía una forma de hablar muy peculiar. Difícil de describir, nada que ver con su estilo pulido y elocuente de ahora. Pero era increíblemente gracioso, y parecía que no se esforzaba en absoluto. Un grupo de nosotros en una clase le dijimos que debería probar el stand-up. Así que me gusta pensar que hice algo para impulsar su carrera. Mi primo asistió a la secundaria con Cillian Murphy. No eran amigos cercanos, pero se llevaban bien. Hablaban de cosas triviales mientras esperaban afuera del salón o en los pasillos, ese tipo de charla ligera. Mi primo decía que Cillian era muy amable, reservado y el chico más buena onda. En Irlanda, si no te gusta el hurling, el fútbol gaélico o el rugby en escuelas privadas, no formas parte del grupo popular, pero todos querían a Cillian. Incluso en aquel entonces era el mismo que vemos en las entrevistas, tranquilo y bondadoso, como un Keanu Reeves irlandés. Mi primo también me contó que siempre se metía en problemas por saltarse la clase de irlandés, pero ¿quién no odiaba esa clase? Es bueno saber que ahora está de vuelta en Cork. Tuve un grupo de amigos que en varias ocasiones se cruzó con Justin Bieber. Las pocas veces que lo conocí, me pareció bastante ordinario. Mis amigos lo odiaban porque creían que estaba obsesionado consigo mismo. Pero yo solo pensaba que hablaba mucho de su carrera musical y que venía de un lugar un poco más protegido que el mío. Definitivamente nos burlamos un poco cuando salió la canción Baby. Ahora que ya somos adultos, no puedo evitar sentir un poco de lástima por él. La fama lo hizo sufrir un abuso tremendo y se perdió de esa etapa final de simplemente ser un adolescente. Espero que ahora haya encontrado su paz. Fui compañero de secundaria de Anne Hathaway, aunque ella siempre se hacía llamar Annie. Desde pequeña, era una apasionada del teatro musical. La vi actuar en algunas presentaciones en el Paper Mill Playhouse de nuestro pueblo. Era una persona realmente amable, un poquito nerd, algo torpe socialmente, pero tenía una voz para cantar impresionante. Me daba mucha rabia cuando la gente la criticaba constantemente al inicio de su carrera. Era evidente que era una persona auténticamente buena. Me alegra ver cómo ha tenido éxito a lo largo de los años. Dove Cameron es realmente una persona increíble. La conocí a través de la hermana de un buen amigo. Todo el mundo en la mesa era parte de Hollywood o algo así, excepto yo. Ella no había alcanzado todavía el estrellato, pero sin duda era la más famosa del grupo. Aparte de mi amigo y su hermana. No conocía a nadie más en la mesa, pero me hicieron sentir como en casa. Era muy sencilla, y no puedo evitar sentirme emocionado por su éxito. Laura, de Cruangbin, también es súper amable y atenta. Mi compañero de cuarto me convenció de que tomara hongos y fuera a un concierto de ella. Nunca había escuchado de la banda, pero quedé fascinado con su música y presencia en el escenario. Después del show, se reunió con la audiencia, firmó mi disco de vinilo y platicó con mi compañero y conmigo durante unos buenos 5 minutos, y no puedo olvidarme de Kingfish. Lo conocí en su fiesta de cumpleaños número 21 mientras rockeaba en el escenario, y también era increíblemente sencillo. Recuerdo que fui a la secundaria y a la preparatoria con Natalie Maines. Ella era porrista y estaba muy involucrada en el coro. No te sorprenderá saber que siempre ha sido bastante franca. Pero su corazón siempre ha estado en un buen lugar. Un día, el distrito escolar decidió implementar un código de vestimenta que limitaba la longitud del cabello para los chicos. La cosa se volvió seria porque iban a expulsar a un estudiante indígena simplemente porque no quería cortarse el cabello. Natalie fue una de las estudiantes que se unió a las protestas en su defensa. Su papá es bastante conocido en la región como productor y guitarrista de acero, así que cuando ella nos dijo que también quería trabajar en la música, nadie se sorprendió mucho.
Pero ha sido increíble ver cuánto más lejos ha llegado de lo que yo esperaba. Realmente ha superado todas las expectativas. Viví y trabajé en París como modelo a finales de los años 80, y un día me contrataron para una sesión de fotos con Claudia Schiffer, antes de que se hiciera famosa. Desde el principio, me pareció que tenía un comportamiento algo distante. Yo soy estadounidense. Sin embargo, noté que Claudia era muy simpática y hablaba mucho con el equipo alemán que estaba en el set. Era, sin duda, asombrosamente hermosa. No tenía dudas de que iba a triunfar en la industria del modelaje. Con el tiempo descubrí que a los 17 años no hablaba inglés, lo que explicaba un poco su actitud. A pesar de esa primera impresión, supe que había algo especial en ella. Más adelante, supe que en la industria la consideran una persona encantadora. ¿No es interesante cómo a veces una simple barrera del idioma puede llevarte a malinterpretar a alguien? Conocí a La Roca en sus primeros días como luchador, cuando todavía estaba con su papá. Mi cuñado lo contrató a él y a su papá para una sesión de autógrafos en la inauguración de un taller mecánico en Long Island. Déjame decirte, fue un verdadero personaje, súper gracioso y muy respetuoso. Lo mejor de todo es que tanto él como su papá se quedaron mucho más tiempo del que habíamos acordado, solo para charlar con la gente. Después de eso, mi cuñado nos llevó a todos a comer, y ahí estaban La Roca y su papá, disfrutando de un enorme plato de carne y arroz integral, dos hombres realmente excepcionales. Tengo dos historias para compartir. No estoy seguro de cuán famoso es Hunter Parrish, pero crecimos en la misma iglesia cuando éramos niños y adolescentes. Yo era amigo de su hermano mayor, así que para mí, Hunter era solo un chico dulce y algo nerd, el típico niño del teatro, siempre en escena. Me parecía una locura que lograra convencer a su mamá de mudarse a Hollywood con él, dejando a su familia en Texas solo para intentar ser famoso. Lo que más me sorprendió fue que al final funcionó. Consiguió su primera película. La segunda historia es probablemente más infame que famosa. Hasta donde sé, solo ha estado en una cosa, y muchos prefieren pensar que esa película nunca existió. Yo solía cuidar a Noah Ringer, conocido como el último maestro del aire. Era un niño completamente normal, y odio que siempre que se menciona esa película, lo critican a él sin piedad. Siento una gran empatía por él. No fue antes de que se hiciera famosa, sino que estaba de fiesta toda la noche con Erika Alexander en Belice. Al principio pensé que era solo una mujer beliceña disfrutando con nosotros porque bailaba increíble. Y bueno, parecía que todo el país también lo hacía. Pero, para mi sorpresa, resulta que ella es una de las estrellas del Living Single, una serie que solía ver con mi abuela casi todos los días. La verdad es que Erika fue súper amable y muy sencilla, hasta cuando la gente se acercaba a ella. Asombrada por su fama, ella seguía siendo la misma de siempre. Antes de ser famoso, Brandon Routh era, y no estoy exagerando, Clark Kent en muchos aspectos, excepto en su profesión. Un chico de Iowa, muy agradable y totalmente americano. Nunca escuché que dijera algo negativo. Era trabajador, pero más tímido de lo que uno imaginaría. Podría haber estado rodeado de chicas, pero no se comportaba así. Le llamábamos Clark Kent todo el tiempo a sus espaldas. Seguro se enteró, porque un Halloween se disfrazó de Clark Kent, pero para burlarse de nosotros llevaba una camiseta de Batman debajo de su camisa abotonada en lugar de una de Superman. Cuando finalmente se convirtió en el Superman oficial, todos nos miramos entre nosotros como si estuviéramos en una película. Lo habíamos anticipado años antes de que sucediera. Es una pena que Bryan Singer y Kevin Spacey arruinaran tanto las películas. Me alegró que Brandon tuviera una segunda oportunidad como Superman en aquella serie de televisión. En la universidad, compartí clase con Aubrey O'Day. En ese momento, mi novio me había estado engañando desde hacía un buen tiempo, y aunque no era parte de su círculo de amigas, un día Aubrey me llamó y me dijo: él está con ella en este instante, déjalo, es basura. Lo sorprendente fue que todos mis amigos siguieron manteniendo amistad con él, pero ella fue la única que me brindó apoyo en ese momento tan difícil. Esto sucedió justo cuando su carrera con Diddy estaba en su punto más alto. ¿Recuerdan cuando se hizo unos pechos gigantes? Era tan delgada en ese entonces, se veía un poco ridícula. Pero ella repetía constantemente que Diddy le dijo que lo hiciera. Realmente le arruinó la vida de alguna manera. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo una persona hermosa y talentosa. Me da pena pensar en todas las cosas que ha tenido que enfrentar. Creo que esto no cuenta, ya que fue alrededor de 2010, pero mi hermana solía cuidar a los hijos de Spielberg y darle clases de equitación. Ella siempre dice que Steven era bastante amable, pero que su esposa era un verdadero dolor de cabeza.
Y una vez John Travolta los visitó y, según ella, estaba un poco raro. Aquí va una anécdota divertida. Una vez voló al set de War Horse con ellos y pasó más de una hora platicando con Benny Cucumber. Dice que era una persona encantadora y que estaba súper apasionado por un documental que estaba haciendo. Además, le ofrecieron un papel como extra en la película, pero ella lo rechazó porque tenía que regresar a Estados Unidos para los exámenes parciales. Tuve una compañera en la secundaria que era una personalidad de TikTok sumamente popular, pero también una de las personas más engreídas que he conocido. Cada vez que hablábamos, la conversación tenía que girar en torno a ella, su vida, su familia o la vez que tuvieron un Tesla en 2015 cuando nadie más en el pueblo lo tenía. Y tenía un sello con su nombre que usaba en las tareas porque, claro, escribir su propio nombre era demasiado esfuerzo. Para ella, hacerlo como toda la gente, eso era impensable. Como si eso no fuera suficiente, unos días antes de que terminara séptimo grado, se peleó con otra chica por un chico llamado Will, con quien las dos estaban saliendo. El resultado fue que ella terminó expulsada. Para el siguiente otoño ya estaba en una escuela privada de prestigio, y ahora, si buscas su nombre en Google, ni siquiera menciona que asistió a una escuela pública. Justo cuando empezó a hacerse famosa en TikTok, su papá intentó postularse para un cargo republicano en nuestro condado, pero le fue pésimo. Imagínate la vergüenza. Así que decidieron mudarse a Los Ángeles. ¿Qué tal? Fui a la universidad con Hozier. Tanto él como su hermano eran personas muy amables, y hacían shows en la estación de radio de la universidad donde yo era el gerente. Además, éramos representantes de nuestra clase en los cursos que estudiábamos. Durante un fin de semana de entrenamiento para representante, construimos una fortaleza de colchones y dormimos en ella. Hozier estaba de un humor juguetón y no paraba de hacer imitaciones de Scooby-Doo. En un momento, tuve que pedirle que se callara para poder dormir. Esa noche fue una mezcla de risas y frustración. ¿Quién diría que compartir una fortaleza de colchones con un futuro artista famoso sería tan entretenido? Lindsay Sterling siempre fue una persona muy amigable. Era de esas creativas y trabajadoras, siempre metida en algún proyecto interesante. Recuerdo que la vi haciendo eso de bailar mientras tocaba el violín en las primeras etapas de su carrera. Era una persona auténtica y genial. Aún me parece un poco extraño lo famosa que es ahora. No es que sea la celebridad más grande del mundo, pero definitivamente ha tenido mucho éxito en el mainstream. Lo de que haya colaborado con Evanescence es simplemente raro. Ambos estábamos en la secundaria cuando Evanescence estaba en su punto máximo. Y ahora, una década después, ella forma parte de una de sus canciones. La verdad, es un pensamiento curioso. Pero Lindsay, por sí misma, es increíble. Conocí a Hunter Schafer en una competencia nacional de artes para colegio. Yo estaba participando en la categoría de escritura creativa, mientras que ella había sido reconocida por su talento en la moda, si mal no recuerdo. Llevaba consigo un cuaderno de bocetos repleto de dibujos lineales extraños y sorprendentes. Era muy simpática y se notaba su pasión por el arte. No paraba de contarle a todos los que quisieran escuchar que, después de acabar la secundaria, se mudaría a Nueva York para intentar convertirse en actriz. Pasaron unos años y, de repente, la vi en un cartel de Euphoria. Increíble cómo la vida da giros. Cuando estaba en la secundaria, conocí a los hermanos de Shania Twain y solía pasar tiempo en su casa. La veía un poco como la hermana mayor molesta de mi amigo. Recuerdo que llegaba a casa y se quejaba de que teníamos todas las luces encendidas. Sí, conocí a Shania Twain en esos días en que aún le importaba su recibo de electricidad. Una de nuestras travesuras favoritas era esperar a que se quedara dormida y luego empujar su camión fuera del camino de entrada en neutral. Después, explorábamos los caminos de tierra. Era todo un relajo. Alicia Silverstone fue una muy buena amiga durante mi primer año de secundaria. Era esa chica dulce y encantadora, la típica vecina. Era amable, inteligente, divertida y realmente solo era mi amiga. No había ningún enamoramiento ni nada de ese mundo de las estrellas. Luego, con todo el tema de Aerosmith, su vida dio un giro y supongo que tuvo un tiempo complicado siendo joven. Al final, desapareció de nuestra escuela por el trabajo. Sé que probablemente me recordaría, pero no hemos tenido ninguna reconexión, y está bien. Deja que la gente viva su vida. Sin embargo, debo admitir que, de toda nuestra historia, soy un gran fanático del cine. Verla compartir su vida familiar y volver a actuar es increíble, porque realmente está eligiendo papeles muy interesantes. La vi en La muerte de un ciervo sagrado y me voló la cabeza. Su sensibilidad actoral y su talento son impresionantes. Recuerdo que salíamos los fines de semana con otras chicas.
Nos sentábamos juntas en inglés y geometría. Debería buscar el ensayo que escribió para nuestra clase de inglés avanzado, era genial. Una verdadera buena persona que se metió en el sistema y parece haber salido sana y salva. Con una hermosa familia y una buena carrera, estoy realmente feliz por ella. No lo conocía, pero hablé con Steven Yeun cuando The Walking Dead comenzaba a despegar. Empezó la conversación diciéndome que yo le parecía familiar. Algo irónico ya que él era quien estaba ganando reconocimiento, era muy amigable y accesible. Sin embargo, escuché que se volvió cada vez más difícil para él simplemente salir a socializar en ambientes casuales, porque empezaba a recibir atención no deseada, al menos cuando se volvió más conocido. Estoy seguro de que con el tiempo todo se estabilizó, y me gusta pensar que sigue siendo una persona sencilla y auténtica. Una de mis amigas de la infancia tenía primos que venían a visitarlo cada verano. Uno de ellos siempre se unía a nosotros y cada vez que llegaban a la ciudad, él era parte del grupo. Pero su hermana mayor siempre parecía estar en modo súper malhumorada. Ella era mayor que nosotros y, sinceramente, nos trataba como si fuéramos una plaga. Cada vez que la veía, encontraba la forma de hacer un comentario que me dejaba mal, como si sacara lo peor de mí. No solo a mí, también a su hermano y a su primo. Era un ambiente incómodo, ¿sabes? Su nombre era Ellie Kemper, y puedo decirte que no era la persona más amable del mundo. Era como si disfrutara de menospreciarnos, y a pesar de que éramos solo niños, eso nos afectaba. Imagínate que estás jugando y de repente alguien viene y te arruina la diversión con un comentario hiriente. Así era cada vez que Ellie aparecía. A veces me preguntaba por qué tenía que ser así. Pero supongo que todas las familias tienen su propia dinámica. ¿Te ha pasado algo similar con alguien en tu vida? Conocí a Brennan Lee Mulligan, quien ahora es bastante conocido en el mundo geek gracias a Dungeons and Drag Queens, porque mi esposo creció con él y su hermano. Nuestra experiencia con nuestro hijo en la escuela secundaria no fue fácil. Era un momento complicado para él, hasta que decidimos enviarlo a un campamento. Para nuestra sorpresa, Brennan era uno de los consejeros principales. Justo antes de que su carrera despegara en serio, lo tuvimos con nosotros. Y déjenme decirles, el cambio fue increíble. Nuestro hijo de repente ganó un montón de credibilidad en su grupo. No saben lo que significó para él recibir un video de cumpleaños de Brennan. Sí, de Brennan. Fue un momento que nunca olvidará y que le dio un nuevo significado a ser cool. Es curioso cómo algunas conexiones pueden marcar la diferencia, ¿no? Yo estaba 2 años adelante de Annie Clark, también conocida como St. Vincent, en la escuela secundaria. Su hermana del medio es amiga mía, aunque no hemos hablado en años. Hice mi último año en el extranjero y, sinceramente, no era una persona muy popular en la secundaria. Además, como era antes de Facebook, no sabía que Annie había terminado en Boston, estudiando en Berkeley, hasta que me la encontré en el aeropuerto junto a su mamá y su hermana. Recuerdo que fui a verla en varias presentaciones mientras estaba en Berkeley y pensé que tenía un talento increíble. Ha sido impresionante observar cómo ha crecido su carrera y cómo su música ha evolucionado con el tiempo. No he hablado con ella desde que estábamos en la universidad, pero siempre la recordé como una persona muy inteligente, un poco callada y con una pasión profunda por la música. Realmente se merece cada uno de los elogios que recibe.